Muy buenos días, estamos un poquitito tarde hoy día, 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos aquí en vivo en Economía Capital, junto a Viviana Béjar, profesora UDD de FAR UDD, investigadora, economista OMA Business School. Muy buenos días, Viviana, qué gusto tenerte aquí esta mañana para comenzar nuestra mañana súper informados con los aconteceres de la economía nacional, internacional, para Chile, América y el mundo. Hola Orlando, ¿cómo estás? Sí, una mañana muy helada, por lo menos aquí en Concepción, Sí, y van a volver las lluvias también, pero exacto. con ánimo, con energía, empezando una nueva semana y espero que también podamos acompañar a los auditores en su trayecto al Al trabajo, a dejar trabajo. el hijo al colegio, donde sea que estén. Muy bien, entonces vamos con nuestro primer gran tema, esta crisis agrícola que se está viviendo en nuestro país, eh, en el sentido de que hay un alza obviamente en la hortaliza, en el precio de la papa, que justo hace un par de semanas fue la semana de la papa frita. Entonces pareciera ser que este tubérculo tan clave en la economía de los hogares de Chile sufrió un alza, dicen, y si no mal me equivoco, de un 70%, 50%. Y un poco para darnos contexto, también dicen que vienen muchas toneladas de papa argentina a nuestro país. Entonces, la pregunta que vamos a comenzar con esta crisis agrícola y un poco para revisar también, eh, esta subida es especulación, es usura o es la propia regulación del mercado. Mira, hay de todo, ¿ah? Yo creo que aquí hay de todo, hay un efecto combinado, porque si hay algo que siempre les enseño a mis alumnos es que nada es blanco o negro en economía, siempre hay blanco, negro, gris y toda la escala de grises, todo junto, todo ocurriendo al mismo tiempo. Y eso es lo interesante de la economía y eso es lo que a mí personalmente me apasiona mucho, que esta ciencia social no, es para valientes, es ¡Wow! para valientes. Sí, Es para totalmente. personas que, es para personas que tienen una capacidad de análisis en donde tú puedas comprender lo que sucede en la economía agregada, de forma sumada. Y acá no hay un solo incentivo que está jugando en esto. No hay dos personas que tengan la misma moral, no hay dos agricultores ni dos feriantes que tengan la misma moral o que se rijan bajo los mismos principios. Por lo tanto, aquí está pasando de todo en esta ocasión con las papas. Bueno, Está pasando, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando de todo en este tema de la papa? porque se combinan varios elementos acá. Uno es efectivamente, y yo no lo pongo en duda, considerando la naturaleza del ser humano, que debe haber un grupo de agricultores o de feriantes que se están aprovechando de la situación, que tenían las papas bien guardadas en lugares secos Ujú. y que vieron que todas las papas estaban subiendo y dijeron, ¿por qué yo las voy a vender más baratas si todo el mundo las está vendiendo caras? Porque a muchas personas lo que pasó es que se le inundaron las papas. Las papas y otras Mm, hortalizas crecen debajo de la tierra. Y todas estas verduras o frutas, bueno, en este caso tubérculos, como tú tubérculo. dices, y hortalizas que crecen debajo de la, ¿Crecen debajo de? ¿Aló? no sé, las zanahorias, las papas, que crecen Mm, debajo de la tierra. Ya, ya. estas se inundaron con la lluvia, efectivamente, pero yo sé que no en todos los lugares se inundaron. Entonces, efectivamente, hay una gran cantidad de agricultores que sufrieron las pérdidas de sus O cosechas. sea, ¿puedes repetir de nuevo, por Evidentemente. favor? ¿Qué cosa? Que había una Bueno, yo gran cantidad de agricultores. sí, una gran cantidad de agricultores, sobre todo de la zona central, que efectivamente perdieron la mayor cantidad, ¿cierto?, de sus cosechas. Sí, ¿Ya? Por lo tanto, eso ahora no debería pegar, pero yo me imagino que de aquí al verano, que es también una época súper alta de las papas, debería pegar bien fuerte. bueno, va a seguir subiendo las papas porque hay una gran escasez.
Uf, Independiente de que sea a ti como agricultor, imagínate tú eres agricultor y a ti no se te inundó tu campo o tu bodega, ¿ya? Porque tengo entendido que los zapallos camote también se cosecharon ya y estaban guardados en bodegas, pero a muchos agricultores esas bodegas se le inundaron con agua, wow. ¿ya? Con barro, con de todo. Y esa cosecha se perdió. Y cuando hay escasez, los precios tienden a subir porque hay más personas que se están peleando de cierta manera la compra, la adquisición de ese bien, y los precios suben naturalmente cuando hay menos demanda que oferta. Y en este Ese es un caso, principio básico de economía. no, principio básico de economía. Pero también no me cabría, yo no conozco a ni uno personalmente, pero no me extrañaría que hubiese algún agricultor que no se le inundó el campo, que no perdió su cosecha, que van a ser de los pocos que van a poder ofrecer papas. Y ellos, claro, personalmente a lo mejor tendrían que decir, yo voy a seguir vendiendo la papa al precio normal, pero recordemos que estas cuestiones suceden de forma agregada. Entonces, si en forma agregada todos los años, porque evidentemente todos los años había pérdida de cosecha por las lluvias, todos los inviernos. Pasa que este invierno fue más crudo, ¿ya? Hubo más inundaciones, pero las papas generalmente subían en esta fecha por efectos del clima, del invierno, de las lluvias, y no era nada nuevo. Lo que pasa es que ahora la subida de precios ha sido demasiado, ¿no? O sea, 70%. Ha subido harto. El saco de 25 kilos estaba a 13.000 pesos, tiempos normales, y ahora algunos han llegado a decir que hasta la fecha donde yo vi las noticias, porque capaz que esto siga subiendo toda la semana, estaba llegando a 30.000, 40.000 pesos. O sea, digamos que aumentó el doble, el 100%, me atrevería a decir. 100%, wow. Bueno, aquí tenemos al presidente de Achipa, creo que Asociación Chilena de la Papa, por aumento de precios, y esto es algo que esto lo recoge CNN Chile, que dice: es muy grave la palabra colusión, ya que es imposible que exista. Y dice que el alza del vegetal es debido a los últimos años que han aumentado los insumos, y eso ha desincentivado la plantación de papas en Chile. Para ser más específico, dice que hay alrededor de 30.000 agricultores a lo largo del país, por lo que es imposible que se coludan para impulsar una alza de precios. Imposible, imposible. Esa es otra de las cosas que te iba a decir, que generalmente uno habla de colusión cuando hablamos de estructuras de mercado oligopólicas. Entonces, ¿cuándo hay una estructura de mercado oligopólica? Cuando hay pocas empresas que están ofreciendo el mismo servicio o el mismo bien. No sé, por ejemplo, hablamos de los supermercados, de las cadenas de supermercados, hay 5, con suerte, ¿no? O el retail, que hay 3, 4 empresas grandes que venden tiendas por departamento. O los bancos, o incluso pueden haber más de 5 empresas, pero digamos que 3, 4 o 5 se llevan la mayor cantidad de la cuota de mercado. También se puede hablar de oligopolio ahí. Hablamos ahí de los bancos, hablamos de las farmacias, hablamos de la industria del papel tisú, que son pocas también. Exacto. Entonces, o sea, cuando hay menos... En temas de agricultura no podemos hablar de colusión porque es imposible que todos los agricultores de Chile se pongan de acuerdo. Ahora, Boris Contreras dice explícitamente en esta entrevista que se debe a lo ocurrido en los últimos años, que hay un problema de insumos para la agricultura de la papa, y que en Chile hay menos plantación, y que, por ejemplo, eso desde el norte de Chile también, bueno, ocurre lo mismo con el mercado de las frutillas, del choclo, que a veces es más económico traer desde Perú, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con la palta peruana, por ejemplo, cuando aquí la palta estaba a 6.000 pesos, llegó la palta peruana que estaba a 3.000. Que es muy mal sabor, por si acaso, así que prefiera siempre el producto chileno. Como aguada, es como aguada la palta peruana. Así pero es que nosotros en Chile tenemos una ventaja competitiva o comparativa en términos de libre comercio internacional, que tiene que ver con el suelo y con nuestro clima. Tenemos realmente un suelo y un clima privilegiado. Sí, y eso es lo mejor que tenemos. Sí. Y Chile es un país privilegiado en ese sentido, y lo que ocurre es que, bueno, supuestamente aquí hubo una demanda, o el ministro de Agricultura, Esteban Velázquez, presentó ante la Fiscalía Nacional Económica antecedentes de una posible colusión en el mercado de las papas, que explicaría la fuerte alza de este producto. O sea,
Señor Velázquez, mire, yo sé que quizás a su gobierno le gusta el show, pero 30.000 agricultores coludidos, yo lo encuentro No, sospechoso. eso demuestra también la ignorancia en términos económicos, po. Exacto, o sea, Porque sí, porque lo que pasa es que están las fuerzas del mercado que se mueven, como decía Mises y Hayek, se mueven de forma espontánea. Hay un orden espontáneo que era la mano invisible de Adam ujú, Smith en su momento y que después le reasignaron otro significado, que es como nosotros las personas, aunque no nos comunicamos, aunque no nos conocemos, en este caso los agricultores, aunque no se comuniquen, aunque no se conozcan todos, hay un orden espontáneo que ocurre a nivel ujú. agregado porque hay ciertos elementos que te llevan a ti a subir o bajar el precio de acuerdo a la abundancia que existe de ese bien en un momento determinado, porque Exacto. recordemos que estas cuestiones son todas cíclicas, o sea, en algún momento ponte tú que haya, no sé, no sequía, pero que el clima vuelva a ser más o menos normal y que haya una cosecha abundante de papa. Imagínate tú No, ese caso ahí, porque ha habido y ahí la papa va a ser mucho más barata. Y no es que se exacto. hayan coludido para poner el precio más barato, sino que Ahora, simplemente son las fuerzas del mercado que dicen, que hablan de una abundancia o escasez relativa y bueno, y que todos están unidos y están informados a través de estas fuerzas del mercado que no tienes que comunicarte con otro para saberlo. Y ahora, esa es la gracia y ujú. también lo lindo del estudio de la economía. Entonces, mira, para hacerlo súper práctico y sencillo y un poco para educar al ministro de Agricultura Esteban Velázquez, que es muy buen historiador, pero no sé qué hace un historiador del Ministerio de Agricultura, y un escritor además, eh, que lea un poquito y que entienda que el problema de la papa y de la fruta y verdura siempre, siempre, desde que yo tengo uso de razón, se rige bajo el principio de la ley de oferta y demanda. Y obviamente que estamos en invierno, que yo me imagino que la gente, la señora en la casa prepara su cazuelita y que obviamente le gusta tener su buen camote, su buena papa, su buen zapallo. Y Mm, obviamente que por la estación, porque es una tema de estación, la papa sí, está más cara. Y obviamente sí. bajo el contexto de lluvia, y con todo respeto, señor ministro, no hay nada más rico en un día de lluvia que una cazuela. Sí, Entonces, lo otro terrible porque uno dice, oye, ahora estamos riéndonos de las papas que están caras y qué sé yo, pero lo terrible un poco de esta situación es que la papa constituye un alimento básico en las casas chilenas, exactamente. Que, sobre todo de las familias de más escasos recursos, uno junto con el pan, me atrevería a decir, uno de los alimentos que más se consume. Entonces, ahí nace un poco la importancia y la relevancia de que estamos hablando de las papas ahora, sí, porque si fuera un alimento que da lo mismo, ponte tú, no sé si tú lo sabías o no sé si nuestra audiencia lo sabe, que aquí en la región de Ñuble, en la región que está al norte de la región del Biobío, fue creada hace poco también, eh, en la región de Ñuble hay una ciudad que se llama, una comuna que se llama Coihueco. Y ahí, en esa comuna tiene la facultad o la gracia de tener un clima mediterráneo. Entonces, tienen la cordillera ahí en el invierno con mucho frío y en el verano hace mucho calor. Y es una de las pocas comunas o regiones en el mundo, que se cosechan trufa, que es un hongo que sale wow, debajo de raíz de los que es árboles. carísimo. Carísimo, carísimo. Y se producen acá en Coihueco, en Ñuble, y creo que también en Talca hay cierta producción de trufas. Y esto también solo se produce en unos 2 o 3 países más del mundo. O sea, Sí. hay 4 países en el mundo que producen trufas, pero no tiene que ver con que seamos mejores personas o No, tengamos condiciones mejor capital climáticas, humano, condiciones del valle. solo, solo condiciones climáticas. Y bueno, la trufa es un elemento que se vende, que se exporta. Básicamente los mercados Sí. están en Asia, en estos países Cuando que son hablamos de exportadores de restaurantes, petróleo. que mínimo un plato sale $1.000, porque es carísimo. O sea, hablamos de estos típicos restaurantes que salen en las listas de Michelin o Michelin, Sí, que son de alta calidad sí. y que No, son y como te digo que en precisamente. Chile no hay mercado para las trufas. O sea, No, las trufas se porque, venden y se exportan. porque para que nuestras personas que nos están escuchando ahora
cuando hablamos de la trufa, hablamos de un producto que, si no me equivoco, la onza estaba como alrededor de unos $1.000. O sea, es un producto demasiado caro, un producto más que premium. Y No, consumir en un restaurante de alta gama, y me refiero a restaurantes en nivel, restaurantes de 5 estrellas o más de 5 tenedores, que son los más importantes del mundo. eh, la trufa, yo recuerdo siempre esto que aparece en las películas, que tienen un frasco específico y que casi lo cortan con un cuchillo súper especial, y porque de verdad es muy caro. ¿no? Y se corta así como unos slices muy Sí, finitos. muy finita. Aparte, el sabor es muy fuerte. O sea, mira, yo tuve la oportunidad de conocer a la dueña acá del campo donde se cosechan las trufas y llevamos a nuestros alumnos a que conocieran todo el proceso. Justo fuimos para la cosecha y es una actividad muy bonita. A mí me encanta la actividad agrícola porque encuentro que la gente que se dedica al campo es gente muy valiente, Sí. porque tiene que lidiar con muchas condiciones que están fuera de su control. La gente que se dedica al campo o a la agricultura. Y en este caso de las trufas, es una persona que es de Austria, la dueña, que Ujú. se casó con un chileno, vinieron para acá, compraron un terreno a la falda de la cordillera y, y bueno, estuvieron 7 años Wow. invirtiendo en el terreno, cosechando las trufas en un invernadero primero para luego inocularlas en las raíces de un cierto árbol que tienen que plantar bajo ciertas condiciones. Y bueno, al cabo del 7.º año ya pudieron hacer su primera cosecha de trufas. Y bueno, todos los años tienen enormes ventas y ganancias porque, como te digo, los mercados donde se exportan son mercados, no sé, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, son mercados, como tú dices, de alta gama. Es Y alta creo que gama. sí, creo que en Chile, no sé, habrá un hotel que compra, pero o sea, el mercado mayoritario está a la venta, se hace para afuera, digamos. Y yo quise resaltar esto porque yo creo que pocas personas saben que en Chile se cosechan trufas, que es un elemento bastante fino y escaso, escaso en el mundo. Y a raíz de esto quise hablarlo, porque la escasez provoca que los precios sean altos. ¿Ya? Si en todas partes del mundo se pudiesen cosechar trufas, andarían botadas las trufas, se la comerían los Sí. chanchos. ¿Ya? Pero el punto Y es que la los escasez. chanchos creo que es clave, porque los chanchos son los que sacan la trufa. Bueno, sí, pero en Chile, en el campo que yo estuve acá, lo hacen los perros. ¿Por qué? Ah, Porque los chanchos se las comen y los perros no. wow. Entonces, los chanchitos, porque la trufa como crece debajo en la raíz del árbol, y no es cualquier árbol, creo que era no me acuerdo el nombre del árbol, la verdad, ¿para qué me voy a pegar aquí un? No, la cuestión, pero era un árbol que también no es nativo de acá. Y la trufa crece en la raíz. Entonces, cuando la trufa está lista para ser cosechada, tiene que ser olida, olfateada por un animal. Generalmente los cerdos y los perritos también son entrenados para oler la trufa y con la patita, es muy bonita la cosecha, nosotros la fuimos a ver, con la patita indican dónde se encuentra la trufa, aparte que tienen que abrir así, como que abrir la tierra hacia abajo y sacarla con mucho cuidado, porque aparte la trufa es premium cuando tú la puedes vender enterita. No, Ah, que no esté rota, si tú la sacas como con mucha fuerza se rompe, entonces tú pero, la tienes que sacar con mucha delicadeza, o sea, la cosecha es muy lenta y muy delicada. mm, pero, Viviana, volvamos un poco al punto central de esto, porque precisamente eh, economía -1, cuando rige la ley de oferta y la demanda, es Mm. muy difícil, y sobre todo para los agricultores, mantener los precios, porque depende de la demanda de las personas. Estamos en una estación fría, hay mayor consumo de papas para cazuelas, papas fritas, lo que tú quieras. Ujú. Y además, pre-18 de septiembre, o sea, pre-fiestas patrias. Ah, encima, oye, Ah, son sí, ricas las papas fritas, todo esto. sí, son Entre, entre, exquisitas. entre paréntesis, son ricas las papas. Ah, a mí me encantan. Ya sea Creo en que las prefiero. cazuela, en papas fritas. La papa, como tú bien dices, y además es parte del legado histórico también de la zona, eh, entre el pan y la papa, creo que debe ser el consumo básico
del Sí, chileno junto con, me el atrevería a arroz, decir que la bebida gaseosa y el arroz, o sea, el arroz, claro, el huevo. el huevo ya, y que también subió de Bueno, y precio, entonces los huevos también estuvieron bajo amenaza con la gripe aviar de las gallinas. O sea, también, y estas también hubo cuestiones, escasez. estas cuestiones escapan a nuestro control, ¿te fijas? Y lo que provocan son que haya más escasez, menos oferta que demanda, y eso evidentemente va a subir los precios por una cuestión de ajuste del mercado. Exacto. Pero no porque se hayan coludido ni nada, así imposible. Aparte que en economía, si vamos a entrar como en esta cosa técnica de la economía, en economía se enseña que la venta de commodities, o sea, de estos productos que salen directamente de la tierra, de los recursos naturales que no tienen procesos y que no son procesados, que no tienen mucho valor agregado, los commodities además tienen una demanda muy elástica. O sea, tú no puedes Mm, cambiarle el precio a tu antojo porque tienes muchos sustitutos. Hay muchas personas que venden lo exacto. mismo y no se pueden diferenciar. O sea, una papa de otra es papa al final. O sea, A no ser que tú, tenga denominación de origen, como la papa Chiloé, o bueno, pero pero eso ya es otro cuento, otro tipo claro, de y de mercado. hecho, claro, y bueno, hablamos de un bien normal de primera necesidad, aparte Exacto. un commodity que tiene una demanda muy elástica, o sea, casi perfectamente elástica, casi, y los precios no se pueden, los productores no pueden mover esos precios a su antojo porque salen perdiendo, si no, no pueden hacerlo. Entonces, Exacto. aquí no hay una cuestión de que ellos se aprovecharon y subieron el precio, sino no pueden hacerlo. No se Eh, por la, puede. por la estructura de mercado que tienen, no pueden hacerlo, porque de hecho, y la muestra más evidente es que cuando hay mucha papa y está muy barata, nadie te la va a vender más cara, Exacto. No, porque no además, se puede manejar el precio al antojo como si lo puede hacer alguien que vende un producto diferenciado. Si yo puedo sí. diferenciar mi papa, y la mayor diferenciación de repente es lavarla. O sea, hay Mm, gente hay feriantes que te entregan la papa lavada, o hay supermercados que te venden la papa exacto. limpia, y ahí le Y pueden poner un precio mayor, porque ya tiene un proceso más. exacto. No, y eso en realidad, mira, un poco para cerrar este tema y avanzar con el siguiente que está dentro de nuestra pauta. eh, para darle clase de economía al ministro Velázquez, no puede haber colusión, y como tú bien explicabas, cuando tiene un mercado de 30.000 personas, o sea, que cada agricultor WhatsApp te aguanta 250 personas, entonces Imposible, es es imposible. imposible hacer colusión en estos mercados, y yo creo que más allá de andar preocupándose, señor ministro, de andar demandando a las personas o diciendo que hay colusión en este mercado, debería preocuparse de encontrar soluciones prácticas y sencillas para los agricultores y ver formas de apoyo para ellos, porque hoy se necesita más que nunca apoyo porque nuestra agricultura a nivel nacional está súper golpeada por las lluvias. Mm. Y para darle un ejemplo, mire, en vez de estar pensando en colusión de las papas, mejor vaya a darse una vuelta a lo que ocurrió en la zona del Ñuble, con todos los viticultores, vitinicultores que perdieron todo. Digo, sí, Y, no, todo. y se inundó todo. Entonces, en vez de estar preocupando de andar demandando, exigiendo o pensando que hay colusión en el mercado de la papa, usted debería ir, ponerse las botas, e ir a ayudar a la gente de la zona del Ñuble que lo perdió todo. Y papa hay, pero créame que las Ya, personas en Ñuble necesitan mucho más ayuda y que simplemente ver el tema de las papas. El sí. mundo del vino está sufriendo mucho por esta lluvia, Viviana. Los mismos productores de papa han dado, he leído algunos, que han dado algunas salidas, porque al final ellos tienen que dar salidas para la gente, en vez del ministro tendría que salir Exacto. a dar explicaciones. Bueno, ellos mismos han dado consejos y le han dicho a la gente, ¿sabe qué? Hay unas papitas que son más chicas que se llaman papas chancheras, que son redonditas, chiquititas y son más baratas. Entonces son menos apreciadas, pero son más baratas. Entonces se constituye como en economía se le denomina un bien inferior. Entonces Sí. ellos mismos están diciendo, mire, ¿sabe qué? Cambie su consumo de estas papas normales a estas papas chancheras que son más chicas, son más baratas, las puede encontrar y es un excelente sustituto si que quiere seguir comiendo la misma cantidad de papas a un precio más barato. Entonces Sí. ahí tú tienes una salida, Y ahí salía. claro, claro, obviamente, pero Mira, y por es último, terrible que te lo venga a decir el mismo agricultor y no sí. sea capaz una autoridad de gobierno a decir, oye, si esto es cíclico y son las lluvias y así ha sido siempre. O Y sea, porque en algunos me momentos extraña. hablamos de los huevos, hablamos de la palta, hablamos de... Siempre tenemos un caso, sobre todo en la agricultura,
Sí, que está amenazado por las inclemencias del tiempo y eso hay que tenerlo presente, sobre todo en la agricultura. sí. Viviana, para pasar al siguiente tema, la papa y la carne y todos los productos que están relacionados a menos de 3 semanas del 18 de septiembre van a subir, es una norma que siempre ocurre todos los años. Así que hay que prepararse porque hay inflación, no es usura, ¿ya? Y es ley de oferta y demanda y así ocurre y ha ocurrido desde tiempos Siempre. inmemoriales. Y septiembre es un mes que todo el mundo se prepara y por alguna razón también hay aguinaldo también. Entonces, el sistema está preparado para esa subida y esa alza. Vamos con nuestro tema internacional del día de hoy, Viviana, que es un tema que tú compartiste y que me gustaría que Estas tú te noticias explayaras. son más alegres, estas noticias, nos dan un poco de Sí, alegría y no, esperanza. es que pasamos de la realidad local que es bastante depresiva, que después vamos a comentar sobre una realidad que es bastante triste, porque a mí me toca verla todos los días. Pero vamos con un mercado que para mí es súper importante porque es un mercado donde el rock de una u otra forma sí está involucrado, que es el mercado del entretenimiento a nivel global, y en específico lo que ocurre en Estados Unidos con estas mega giras o estos mega estrenos que ocurrieron en el mes de julio, y me gustaría que tú te pudieras explayar, explicar qué está pasando con este aumento del Producto Interno Bruto, o en inglés el GDP, de Estados Unidos debido a que existen giras, tours, y La que industria del la industria del entretenimiento. entretenimiento, y que cada vez que pasa una mega estrella por una ciudad, aumentan los precios, aumentan las ventas. Explícanos un poco de qué se trata esto, Viviana. Sí, en unos programas anteriores para que nuestros auditores después vayan a revisar todos nuestros podcasts que Exacto. están muy entretenidos. Estamos en Spotify, nos pueden encontrar en Spotify como Economía Capital, y en YouTube también nos pueden encontrar como Economía Capital. Síganos en nuestro canal de YouTube, Capital Rock Media, y ahí ustedes pueden encontrar ya llevamos un mes, 4 programas, 4 semanas. Deberíamos hacer un brindis por nuestro Sí, primer cumpleaños. sí. Bueno, ahí en Spotify, Cúmpleme. en el cumple- en Spotify están todos los episodios que hemos sacado. Y en unos 2 episodios atrás creo que hablamos de este tema Sí, porque los conciertos de Taylor Swift y de Beyoncé, creo que era el otro, sí. eh, han movido bastante la economía de Estados Unidos y ahora Taylor Swift anda en México, creo que está pasando un poco lo mismo. Y también hablamos, me acuerdo, de los estrenos del cine de Barbie y de Oppenheimer, Heimer. eh, que ambos también movieron bastante la economía norteamericana y fíjate que ya Bloomberg, que es Ujú. un centro como de estudio que tiene una noticia, página web Sí. acá y que hacen diferentes estudios económicos, ha dicho que, bueno, no Bloomberg, los economistas que trabajan Ujú. ahí han dicho que quizás todo este movimiento en la industria del entretenimiento quizás va a hacer crecer el PIB de Estados Unidos en un 0,5%, Wow. que no es poco, Mira, porque es el PIB de Estados Unidos. tengo aquí el concepto, que esto viene de The Wrap, que se llama Entertainomics, o como la economía del entretenimiento. Dice: Taylor Swift, Beyoncé, Barbenheimer empujan la economía de Estados Unidos en 8.5 billones de dólares. Sí, sí, ¿Ya? eso sería el 0,5% del PIB Exacto. de Estados Entonces, Unidos, 8,5 y millones de dólares. sí, Bueno, y esto ocurre, la gente a lo mejor no sabe, pero esto ocurre porque alrededor de estos conciertos, uno, la venta de entradas, dos, la venta de servicios como hotelería, restaurantes, transporte, pasajes de avión, y todo lo que se consume, ¿cierto?, en una ciudad cuando hay muchos turistas ahí, porque Taylor Swift, hay que decirlo, hay gente tan fanática que va de un estado a otro siguiéndola, eh, y que es un bueno. boom muy parecido a lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Bueno, para que las personas entiendan un poco, cuando hablamos de Estados Unidos, es un monstruo de la industria del entretenimiento, o sea, y que además los venues o los lugares donde se hacen conciertos son para 45.000, 50.000 personas. Y cuando hablamos de giras de 50 ciudades en Estados Unidos, créanme que 50 ciudades, cada ciudad
partiendo de la base que son alrededor de 51 estados, pero cada estado de Estados Unidos tiene mínimo dos grandes ciudades, o sea, dos grandes como metrópolis. Ujú. Y eso provoca que, por ejemplo, no sé, pues si tú tienes que estar en New York, tú tienes que hacer un estadio MetLife y después ir a un Giants, por ejemplo, que son dos grandes venues. O, por ejemplo, lo que ocurre con, en su tiempo, que fueron las giras que más recaudaron, Rolling Stones, U2, Britney Spears, Madonna, y que ahora está ocurriendo estos fenómenos con obviamente nuevos artistas. Entonces, mueven masas. Ya, nosotros un poco nos enfrentamos a este fenómeno desde Chile, que lo comentamos hace un par de podcasts, sobre como el Estadio Nacional de Chile está cerrado, Taylor Swift hizo dos conciertos en Argentina, en Buenos Aires, y es una locura. O sea, se acabaron las entradas y la gente está consiguiendo tickets como locos, subieron los pasajes de avión para ir a Sí, verla. hay que resaltar el hecho, sí, y decirlo. Bueno, no puede ser demasiado esperanzador, demasiado positiva la noticia, que estos son hechos puntuales y Exacto. son temas de crecimiento económico de muy corto plazo. O sea, estamos hablando de los meses que durante se presente la gira. Ponte tú, hasta la Reserva Federal de Estados Unidos ha señalado de que en Filadelfia, por ejemplo, que Taylor Swift estuvo 3 días ahí en Filadelfia, ayudó a crear un crecimiento bien moderado en lo que respecta al turismo en esa zona. Fíjate que como un solo cantante puede llevar tanta gente que mejore, aunque no significativamente, pero algo es algo, ¿no es cierto? Sí, Sobre todo en una ciudad en que puede estar, que no ser muy turística. sí, es que hablamos de grandes economías, o sea, de la economía en serio, ya no las economías barriales como aquí en América Latina. O sea, Mm. hablamos de que, por ejemplo, un ticket, y eso es algo que aquí las productoras locales tienen que aprender, que es muy importante. Un ticket te puede costar $80, $100, que es una galería. Y aquí, pero es un servicio, que es el tema que es muy importante y que quiero resaltar. Tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá, pues supongamos ya Australia, Nueva Zelanda, Japón y todos estos países que son más desarrollados y tienen una industria del entretenimiento, el nivel del venue, del recinto, acústica, servicios, es de tan alta calidad que la gente va a disfrutar y la gente va a pasar un momento de alto estándar. Eh, lo más cercano que yo he visto en Chile es quizás un Lollapalooza, y ni eso, porque también tienen problemas tecnológicos muchas veces, problemas de internet, otros aspectos. Igual Eh, nosotros, nuestro mercado no se puede comparar, ni siquiera se puede comparar con el mercado argentino, porque exacto. solo en Chile completo hay casi el 80% de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no podemos compararnos. Chile es un mercado, mire, nosotros como tenemos buenos indicadores económicos todavía en relación a los otros países de Latinoamérica, nos creemos un poco más que el resto, pero en términos de cantidad, de tamaño del mercado, somos Muy un mercado pequeño. bien chico, la verdad. No, No, aquí hay algo peor tenemos que que estar agradecidos que los artistas vengan a Chile, porque realmente yo creo que es sí. No, como no, un y sacrificio pasar por aquí. es que más que un sacrificio, mira, y esto para que hagamos, yo tengo pendiente, porque esto es un deseo personal de hacer un protocolo para las productoras, para que entiendan lo clave, tanto a nivel de deportes, que ahora tenemos los Panamericanos, que Dios nos pille confesados los desastres que van a ocurrir ahí, Mm. eh, para que tú tengas una industria real de entretenimiento en Chile. Por lo menos tú tienes que habilitar 5 mega aeropuertos, o sea, aquí el de Santiago, quizá el de Concepción, Temuco, Antofagasta, eh, y Arica u otro más. Tienes que habilitar carreteras para la movilidad de todo tu sistema. Tienes que habilitar estadios o arenas. Tienes que habilitar personas, porque la industria del entretenimiento, que aquí en Chile como que importa bien poco, porque se deja un poco al privado, pero el Estado tiene que tener un rol más. O sea, tenemos un elefante blanco, que es el Estadio Nacional, que no se le puede meter mano porque es un monumento histórico. Y son 2 años de papeleo, y el sistema te exige, por ejemplo, tener un estadio para 70.000, 80.000 personas,
un tipo Foro Sol en México, que Foro Sol es un lugar donde es una pista de automóviles, ¿ya? Y ahí tú te enfrentas a una debilidad del sistema, porque yo no quiero comparar con Argentina, porque Argentina tiene 20 estadios de alta calidad solo en Buenos Aires, o 10 ya, no 20, 10 estadios de alta calidad tienen el Estadio Único de La Plata. ¿Para qué hablar de Brasil? Que Brasil tiene una cultura de entretenimiento superior, tienen el Parque del Rock, ya, que es para 250.000 personas, que mi sueño es ver el Parque O'Higgins transformado en la ciudad del rock que ellos tienen en Río de Janeiro. México, ni hablar, que tienen por un lado el Estadio Azteca, el Foro Sol, de hecho, donde toca Roger Waters usualmente es el Foro Sol, U2, y hablamos de una industria pequeña en Chile, y que, insisto, y esto es algo que hemos hablado un ratito más, ahuyentan mucho a las productoras teniendo teatros para 1.000, 2.000 personas, 5.000, o sea, el Estadio Concepción perfectamente podría recibir grandes conciertos porque tiene para 40.000 personas, pero no tiene un aeropuerto que tenga la logística ni la capacidad para soportar eso. Claro, así tal cual. Pues, y bueno, así como tenemos ventajas competitivas con nuestro clima, nuestro suelo, también tenemos desventajas competitivas con el tamaño de nuestro mercado y no tenemos una industria del entretenimiento muy acabada o muy fina, por decirlo así. Nuestro cine bastante deja harto que desear y bueno. Es que la industria en general del entretenimiento en Chile es súper débil. Es súper débil aquí, por ejemplo, en la ciudad de Concepción, que se conoce como la cuna del rock de Chile, hay un grupo que a mí me gusta bastante, yo soy fan, son Los Tres, y yo creo que Los Tres y un par de grupos más en Chile y un par de cantantes más han sido íconos, ¿cierto? Y nuestros embajadores a nivel internacional de lo que puede ser una pequeña industria del entretenimiento y de la música en Chile, pero en términos generales es una industria que está bastante al debe, ¿no es cierto? Sí. Es una industria con pocos recursos, con poco mercado, con poca capacidad técnica. Es que para qué vaya a invertir, por ejemplo, a ver, esto no queremos profundizar tanto en este tema, pero pucha, me tocaste justo la fibra porque esto está muy ligado al mercado del fútbol también, o deportes masivos. La experiencia estadio es muy mala, La experiencia concierto es muy mala. Yo tuve una pésima experiencia cuando fui a ver a Metallica en el Club Hípico, que iban a tocar en el Estadio Nacional, que supuestamente iba a estar habilitado, no estuvo habilitado. Tuve una pésima experiencia ahí porque no es un recinto donde corren caballos y terminé todo lleno de barro. Y yo, gracias a mi pareja, yo pude entrar porque ella se avivó y se metió en una cobra, entonces me perdí una banda que quería ver, entonces, por eso insisto, aquí urge un protocolo que le diga tanto al Estado, privado, productoras, clubes de fútbol, porque además está la amenaza de que el pre y post show te pueden asaltar afuera, te pueden robar entradas, los shows terminan aquí a las 2, 3 de la mañana, o sea, un Lollapalooza termina a las 11, 12 de la noche, un concierto, por ejemplo, Roger Waters dura 3 horas su concierto, tú sales, esto es un comentario y una anécdota, yo cuando salí del concierto de Black Sabbath del 2013, que yo me la gané gracias a una radio amiga, esa entrada a última hora, una entrada VIP, tuve que caminar desde Pedrero a Baquedano, que son 4 kilómetros. No soy de Santiago, así que no sé. 4 kilómetros. Es como del centro de Conce a San Pedro de la Paz, más o menos, cruzando el puente de Biobío. Harto. Claro, el puente son 2 kilómetros. Ya, entonces, ahí tú te das cuenta que no existe un diseño de ciudad, que esto es algo que ya mucho más grande, que también es otro problema. Tú no piensas en una ciudad o ciudades que funcionen 24/7 como Argentina. En Argentina tú tienes que hacer la ciudad funcional porque tienes gente que vive a 2 horas del centro y que trabaja en el centro. Y lo mismo ocurre acá en Chile. Por ejemplo, en Concepción. O sea, de San Pedro de la Paz a Concepción, ¿cuánto es? ¿1 hora? No. Aquí San Pedro de la Paz es grande igual. Entonces hay un San Pedro que está cercano al puente y hay un San Pedro que está que limita con Coronel. Entonces, claro, si tú vives al fondo de San Pedro, digamos, como el que limita con Coronel, te demoras mucho para acá porque los tacos y el tránsito, todo. Pero si vives en el San Pedro que está cerca al puente,
No, lo que cruzas el puente te demora en llegar a Concepción nomás. Se depende Claro. de qué sector Pedro Mira, Vivas. por ejemplo, ahí tú tienes el biotren, que funciona creo como en 2 jornadas durante el día. No sé si ahora está todo el día funcionando, Ahora está funcionando bien, sí. ¿ya? Pero es un tema, y insisto, en Estados Unidos tienes todo. Infraestructura aeroportuaria, carreteras, estadios de primer nivel, que por alguna razón la Copa América y el Mundial se van a hacer los dos grandes eventos deportivos a nivel mundial de fútbol, o por lo menos en América Latina, se van a vivir en Estados Unidos. Y tú comparas eso con Chile, estamos perdidos, porque al final, No, no hay súmale, comparación. y súmale que una industria que si una persona fuera más una cabeza pensante, es una industria que por lo menos tú puedes generar 2 a 3 puntos del PIB con buenas canchas, con buenos sistemas para conciertos, y puedes incluso apoyar la industria local también. Si es una crisis muy profunda a nivel global de la cultura del entretenimiento, eh, porque es muy caro también. Y de un país que no consume tanto, Sí. que a diferencia de Oye, Argentina o además Brasil, que que tienen un consumo, porque esto es algo que tú siempre mencionas, porque hay industria. mm, bueno, y porque hay demanda también, porque aquí el mercado es tan chico acá. O sea, imagínate que los artistas en general pisan Santiago y con suerte vienen a Concepción o a otras regiones. O sea, yo misma que ahora que yo soy fan de Smiths y de Morrissey, y ahora que viene Morrissey, viene solo a Santiago. Entonces, los de regiones tenemos que hacer un gasto triple, porque aparte de las entradas, tenemos que pagar el transporte, la estadía, ¿te fijas? Entonces, y no están Es los tiempos demasiado. también para darse estos lujos, no están los tiempos. Yo me hice, digamos, el espacio en mi presupuesto porque, pucha, no sé si va a volver a venir Morrissey para acá, si va a seguir vivo o no. Es que ese es Pero, otro tema, que tú, por ejemplo, tú tienes artistas jóvenes que ya tú dices van a venir de nuevo, pero por ejemplo Foo Fighters, que es una banda que a mí me encanta, solo va a tocar en Brasil. La misma Taylor Swift va a tocar solo en Brasil y Argentina. Y al final tú, por ejemplo, a mí una banda que me fascina es Depeche Mode y va a tocar en México y no bajan, y no van a bajar porque... Y además que los artistas ven lo que desafortunadamente, y lo quiero conectar con el tema que vamos a conversar ahora, créeme que un país cuya imagen internacional es ver el centro de tu ciudad quemado, o los ataques al metro que han ocurrido esta semana en el centro de Santiago, yo la pensaría 2 veces si fuera un artista, a venir para aquí, a Chile por lo menos, siendo que las sí, ciudades están destrozadas. Porque yo me imagino que el por eso, centro, es que por eso es un tema súper complejo, con por pinzas. eso te decía que yo creo que para los artistas es casi un sacrificio venir para acá. No sé cuánto se meten al bolsillo con un concierto acá en Santiago. Mira, Bueno, no debe ser los Rolling plata, Stones, pero te digo todo lo que significa armar toda la cuestión, el escenario, o sea, preparar el concierto, cantar y oh, estar una noche. Morrissey va a estar una noche y después se va creo que para Argentina. mira, Entonces, yo creo que para los artistas realmente pasar por Chile es una especie de sacrificio. Para mira, empezar, el sur del mundo. eh, y y tener más que encima. agregar una fecha más porque Brasil y Argentina se vende al tiro, porque tienes 350 millones y 40 millones de mercado. Oye, Argentina, este concierto se vendió entero en días. Perú, raro, pero también se vendió inmediatamente. Y en Chile, no sé si se vendió completo este Quedan concierto. entradas, La cancha algunas entradas. preferencial nomás Sí, quedan. pero Creo que quedan. sea, a mí me encanta Morrissey y The Smith también, pero yo tuve la desgracia de, no sé si te acuerdas que hace unos años iba a venir por una Sí, empresa de pues sí, cerveza, iba a hacer un yo tour me nacional. compré la entrada y Yo me quedé la con... gané, yo me No, yo la gané, compré, pero me la devolvieron, menos mal, sí, yo pues. me la gané para ir a ver a Morrissey y yo estaba contenta, de verdad. Oye, que tenéis suerte, te has ganado dos entradas ya, me he No, contado. he ganado como 20, así que mejor ni te cuento. Oye, creo que tenéis santo en la corte ahí. Sí. No, 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 sí tengo mucha suerte. El rock, la fe del rock, esa es la que me Ah, mueve. Pero el santo del esa, rock. el santo del rock. Pero esa vez de Morrissey, yo iba a ir con una amiga y le comió algo en Perú y se enfermó el estómago.
Sí, pues se enfermaron todos, de hecho, todo el grupo, Sí, como que varios de la banda se y enfermaron. me dio pena porque a mí me encanta, a mí Morrissey, a mí me encanta. Yo estoy pensando y viendo, pucha, ¿cómo? ¿Cuántas entradas quedan? Y quedan las puras de arriba de 100.000 pesos. Sí. Pero por eso te digo, o sea, el problema es un problema de la industria en general del entretenimiento en Chile, porque en Estados Unidos y en Europa funcionan, tiene los venues, tiene todo y crece la economía. Yo insisto, aquí nos desaprovechamos la oportunidad gigantesca del Primavera Sound, que en Argentina y Brasil tiene de cabeza de cartera The Cure y Pet Shop Boys Mm. y Pulp y otras bandas más, porque la productora acá no le pagó la plata. Deben como 3 millones de dólares a la productora original por la marca, Mm. que es la Primavera Sound y Rock en Chile, algo así. Entonces, eh, Santiago Rock City, que era la productora de Primavera Sound original. Entonces, Era un país da, chico, es era un país país chico. chico. Un mercado chico no nos trae estos tipos de problemas y que no se pueden Exactamente. remediar, no se pueden remediar. Somos un país chico y es lo que hay, es lo que hay. Y no Pero, hay que hacer, o sea, no pero podemos comparar con Argentina ni con Brasil, po. si tuviéramos una industria del entretenimiento que funcionara, créame que Chile sería por lo menos visita obligada de los grandes artistas porque ellos se sentirían cómodos viniendo acá. Y por ejemplo, y esto es una anécdota que me han contado amigos míos que se han trabajado como backline o haciendo producción de eventos, no tiene internet en ningún recinto masivo. Partiendo de esa base. Mm. Bueno, pasemos al tema central de esta discusión y que es una lata, pero es una consecuencia de malos actos. Eh, y que algo que tú dejaste acá también y que tiene que ver con que tenemos una crisis muy, muy grave en temas de arriendo. Tuvimos un pic muy fuerte hace un par de años del tema de arriendo. Ahora está bajando, Va pero, a seguir. pero nos enfrentamos a que la gente se está yendo del centro de la comuna de Santiago. ¿Ya? Hoy se está habitando mucho más Providencia, se está habitando mucho más Ñuñoa, incluso muchas automotoras se están yendo del centro porque han descubierto que hay mayor disponibilidad en sectores como La Reina, y lo que es positivo y negativo al mismo tiempo. O sea, hay un aumento del uso de oficinas en el centro, que eso es algo que tú compartiste acá, pero tenemos, como dice acá, la tendencia de preferencias por oficina en la zona oriente. Ya no es el Santiago Centro el que está siendo utilizado para nuevos negocios, si uno quiere decir. Y ahí voy con la cifra de inmediato para que la comentemos. Solo en locales comerciales, solo en locales comerciales existe, y ahí en vacancia o para utilizar, alrededor de 56.246 metros cuadrados de locales comerciales y oficinas que no están siendo utilizados por los factores que se arrastran desde El estallido 2010. social, golpe de Estado, intento golpe de Estado del 2019. Mm. Es triste bueno, yo no soy, obviamente, no Pero en vivo en Concepción, región ¿cómo metropolitana, se vive pero allá en Conce? es triste pasar por Santiago. Si yo pasaba por Santiago Centro, y es bastante triste el panorama. Concepción, fíjate que todavía acá tenemos un problema nuevamente, lo mismo que pasaba con la agricultura, tenemos un problema de escasez de suelos disponibles para la construcción de vivienda y oficinas. Hay muchos terrenos que son humedales y que están protegidos por leyes medioambientales que no se puede construir ahí y no se construye, ¿no? Entonces tenemos escasez de terrenos. Y además hubo un cambio en el plano regulador de Concepción hace como 3 años, en donde se establecía que los edificios podían tener una altura máxima de 15 pisos. Y de ahí para abajo, o sea, 15, 10, dependiendo del sector, dependiendo del terreno. Entonces, pero máximo 15 pisos. Por lo tanto, eso indica ya no hay terreno disponible, ya los edificios que se construyen son de máximo 15 pisos.
Bueno, Por lo esa es tanto, consecuencia post-terremoto por lo que pasó con Alto Río, me imagino. sí, pero también es consecuencia de de otra cuestión que tiene que ver con el acceso a la luz, al sol, donde Oh, los wow. vecinos del centro de Concepción presionaron porque los edificios muy grandes les tapaban todo el sol, po. No le llegaba el sol por las ventanas de sus casas. Uf, bueno, aquí Y todas pasa en Ñuñoa, po. En Ñuñoa pasó eso, que mataron Irarrázaval y como ciudad gótica a las 3 de la tarde. Sí, pero lo que pasa es que tú tenés que sopesar ahí una cuestión, porque ya, está bien, todos queremos tener luz y sol en nuestras ventanas, ¿no es cierto? O sea, todos Sí, queremos lo mismo, pero después tú tenés que pensar como qué valor le damos al sol en nuestras ventanas y qué valor le damos a la accesibilidad a que una no, vivienda, a una familia. Entonces hay que que no hay un sopesar esas cosas. acceso a, por último, oigan, compren un par de paneles solares. ¿No? Y lo otro Que que hay formas, pues sí, y lo que da rabia yo es he que conversado, desde la he innovación tú conversado tienes formas para eso. Sí, 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 he conversado con arquitectos que dicen que no es tan así el problema del sol. Fíjate que las construcciones de edificios altos se hacen de tal manera, con una cosa, yo no entiendo nada de esto, pero sí me explicaron que del último piso hacia abajo tú podías hacer una forma que el edificio tenga un ángulo así, un corte, y que ese ángulo te permita que el rayo de luz pase y llegue hasta abajo, pues hasta la calle. ¿Ya? Entonces, no es que el edificio no haya una opción, digamos, que se tape. Han sido mal las construcciones, nomás. Ha sido malo el diseño de la construcción y ha sido poco amable y amigable con el medio ambiente. Eso es. Pero no es que no se Mm. pueda construir un edificio en que permita el paso de la luz hacia Oye, abajo. pero aquí nuevamente vamos con un factor clave en la economía que son los incentivos. Mm. O sea, yo aquí estoy viendo una gráfica que de ahí se la vamos a dejar también, que dice la cantidad de metros cuadrados que perdió Santiago Centro en arriendo de oficinas premium es 1.898 metros cuadrados y ha perdido desde el 2019 50.000 metros cuadrados en arriendo de oficinas premium. Eh, y el problema en que se demuestra esto es que tienes una fuga de personas, porque yo hasta el día de hoy creo que Santiago Centro, el casco histórico sobre todo, es muy hermoso, pero está abandonado a su suerte por comercio ambulante, por las mafias de las personas que están ahí vendiendo productos de manera ilegal. Hay alrededor de 6 a 7 mafias identificadas en Santiago Centro, que siempre ha sido una zona relativamente peligrosa Santiago Centro, pero hoy día lo es más. Y, y es una estupidez, porque además tú tienes la disputa estúpida, y disculpa que ocupe estas palabras, entre el gobernador de Santiago y la alcaldesa de Santiago, que se tira la pelota el uno al otro diciendo, bueno, ¿quién asume la responsabilidad de tener esta fuga? Y es triste porque tú tienes que esto es un problema de arrastre también. El centro, desde Baquedano hasta Los Héroes, para que la gente de regiones nos entienda, es el sector más dañado por el estallido junto con el eje Vicuña-Maquena. Eh, por ejemplo, un arriendo en Metro Universidad Católica pasó de costar 800.000 pesos a 350.000 pesos, porque nadie quiere arrendar en ese sector donde puedes tener, donde ocurrió el estallido social. Y además, entre delincuencia, mafias, estallido social, tienes otro problema de fondo, y es que Santiago Centro muere a las 7 de la tarde, que es muy distinto a la realidad de lugares como, por ejemplo, Gran Buenos Aires o lo que ocurre con los centros de la ciudad, que son 24/7, ¿ya? Ujú. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión y desde el punto de vista desde la economía. ¿Cuáles serían, y aquí te voy a poner entre las cuerdas, cuáles serían las medidas conociendo estos datos para que tú puedas incentivar, para que tú puedas incentivar y movilizar y atraer inversionistas al Santiago Centro? Así como está la cosa hoy día, no va a pasar, ¿ya? Pero acá lo que tiene que cambiar es devolverle perdón, al inversionista la sensación de seguridad y de respeto y cuidado del Estado de Derecho. Yo creo que es una cuestión que se perdió el 2019 y que fue paulatinamente, progresivamente aumentando además,
y la sensación de inseguridad, de robos, de ver a gente sin hogar, generalmente Además, que ese tiene otro problema, las carpas. Sí, que digamos, es lamentable la situación de los inmigrantes, pero con todo lo lamentable del asunto y de la situación para ellos, también es un foco de inseguridad, de afeamiento de la ciudad, y no solamente pasa en Chile, pasa también en California, es una ciudad donde la gente... Y aquí no, ahí terrible, ¿no? Uf, terrible. Porque en California, que también tienen este problema de la inmigración descontrolada, está pasando exactamente lo mismo, y las personas que tienen un trabajo estable y que son ciudadanos norteamericanos están moviéndose de California a Texas, que es un estado mucho más seguro, de hecho es republicano, conservador, de derecha, y California es todo lo contrario, un estado democrático, o sea, donde rige un gobernador demócrata, donde hay mucho progresismo, y aún así la gente está cambiándose, está eligiendo un estado. Dice, ¿a qué estado me voy a ir? Al más seguro. Al más seguro. De hecho, en Texas está permitido el uso de armas. Entonces, la gente está... es un hecho en Estados Unidos que se están yendo de sectores muy progresistas a sectores muy conservadores, porque lo que están primando, lo que prima para ellos inversión en la seguridad. Es la seguridad. Y a los inversionistas hay que darles certezas jurídicas de que su propiedad no va a ser dañada, de que no va a ser tomada por ocupas, como se les dice en términos informales. Hay que darle certezas jurídicas de que también va a haber tránsito de personas, porque no sacan nada con tener un negocio ahí, sino va a haber gente que va a pasar por ahí, o sea, que van a vender. O sea, mira, disculpa que te interrumpa. O si las oficinas están por ahí, tampoco la gente se va a atrever mucho a ir para allá. Entonces, sí, mucha razón ahí. Por certeza jurídica, si tú me estás preguntando por qué incentivos o qué elementos van a hacer que se reactive la ciudad de Santiago, económicamente pasa por certezas jurídicas y de seguridad. Mira, pensando como un habitante que pasa la gran mayoría de su tiempo en el centro, yo creo que los grandes cambios tienen que venir precisamente en entender que hay que habilitar las calles en función de los ciudadanos, primero. Cuando tú tienes tomado bandera, que está súper feo, que es un paseo precioso, pero está destruido. Cuando tú tienes huérfanos, ahumadas, estados destruidos, que es casco histórico. Tienes locales cerrados. Las Tarrias y el sector Universidad Católica destruido, y Bellas Artes peor. Porque no hay una conciencia de que tú tienes que cuidar a tus vecinos, asimismo tienes que cuidar a los negocios, y asimismo tienes que priorizar. Y la prioridad número 1 hoy de un alcalde de Santiago es generar formas, o de una alcaldesa, en la cual los vecinos, primero, más allá del tema de seguridad, que es la base de todo, el que vive en el centro y habita en el centro sabe que después de las 7 de la tarde, y los mismos locatarios me lo han dicho, ya no es como antes, que era tranquilo, que tú podías estar en el centro hasta las 3, 4 de la mañana y sabías que no te iba a pasar nada. Hoy te puede pasar cualquier cosa. Todo el eje Alameda está desolado, el eje Vicuña Maquena desolado. ¿Para qué decir de sectores como Franklin, que son sectores populares ahí de Santiago Centro? Y hay un abandono tácito, precisamente porque... Y este es un concepto que plantea Richard Florida también. Yo siento que la situación en Santiago Centro es muy similar a la que ocurrió en los años 70 y principios de los 80 en Nueva York, en la cual tú tenías una ciudad que era la ciudad del crimen, que era la ciudad donde tú salías de cualquier sector y te podían matar. Que yo les recomiendo ver muchas películas de esa época de Nueva York. Nueva York era un infierno. Y fueron agentes inmobiliarios que dijeron, bueno, esta es la ciudad de los rascacielos, bueno, veamos formas de construir rascacielos en el centro. O sea, necesitas un plan estratégico para recuperar y transformar el Santiago Centro en la Shanghái o acercarse. Es lo mismo que ocurre en Valparaíso. Valparaíso puede ser la Shanghái de América Latina, pero como fue declarada por la UNESCO y se aprovechan de los $6.000 millones que le dan todos los años a Valparaíso para su protección, que se va en corrupción, en proyectos que están detenidos hace más de 20 años,
Lo mismo ocurre en Santiago Centro. La única forma que tú tienes hoy es decir, bueno, si Santiago Centro es una zona que tiene todo, metro, bus, absolutamente todo para generar una microeconomía ahí de potencia, igual que Sanhattan, igual que el sector del borde río. Entonces tú tienes que tomar el toro por la asta y decir, bueno, Santiago Centro, para que el león, que el escudo de Santiago Centro vuelva a rugir, hay que hacer ciertos sacrificios del plano regulador. O sea, tiene el sector de Bellas Artes abandonado, bueno, veamos una forma de transformar el parque. ¿Qué sí, quería pero antes? antes tenéis que dar certezas jurídicas, como te digo, o También, sea, restituir el Estado de Derecho, la seguridad, presencia policial, sacar a los inmigrantes de las carpas, volver a pintar, volver a poner hacer un tema adoquines con los en las arriendos. calles, Los arriendos. hermosear las calles, volver Ahí. volver a que Santiago Centro sea una ciudad segura, bonita, que además esté muy, no sé cómo decirlo, de la mano con la arquitectura Sí, antigua, que se pueda es un resaltar eso balance. como un llamado al turismo, pero lo tienen ahí botado con olor a pipí, Igual que Valparaíso. y fíjate que tú mencionaste a Nueva York y yo encuentro, también siempre saco a colación ese mismo caso porque fue Donald Trump, papá e Sí. hijo, el que reactivó por medio de los proyectos inmobiliarios, reactivaron la ciudad de Nueva York y es gracias a Donald Trump que Nueva York Sí. es lo que es hoy día. Yo creo que los norteamericanos no sé si le dan suficiente reconocimiento a eso. Y es verdad, Pero ojo, y es verdad. Vean el documental que estaba en Netflix, creo, que explica basta con ver Taxi Driver. Basta exactamente. con ver Taxi Driver y ahí, bueno, hay una serie, pero esa es una de las películas más famosas, donde muestra el Nueva York post-guerra de Vietnam, que era como Santiago Centro. Así, era una Era cuestión un infierno, era un muy infierno, era un infierno, era solo para valientes y ni los valientes sobrevivían. sí. Y fue Porque, Donald Trump que dijo, oye, vamos a hacer aquí un edificio, qué sé yo, y conversó con el alcalde de esa época, y bueno, como tú bien dices, perdona por haberte interrumpido, no, hay un tranquila, documental tranquila. que habla efectivamente del trabajo que hizo la familia Trump, el papá y el hijo, y sobre todo el hijo Donald, en el hermoseamiento y la reactivación de la ciudad de Nueva York, que la posicionó como una de las ciudades más famosas a nivel mundial. Mira, yo te voy a tirar ahora una idea, tipo, yo soy el alcalde de Santiago, yo la he pensado y digo, bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas. Transformar el parque forestal en un Central Park, que tiene todo, desde la estación Mapocho, que la puedes transformar en un museo, incluso el megaproyecto desde el Parque de los Reyes, que lo han hermoseado, pero que también ha sufrido mucho. Tienes Parque de los Reyes hasta el Parque Forestal y la continuidad de Providencia, tú puedes transformar eso en un lugar público y que esté hermoseado, que no esté abandonado a su suerte. El problema de la comuna de Santiago es la alcaldesa, ya que hablaste del alcalde. Sí, pero es que es mucho más. El problema de la comuna es la alcaldesa, así que esperemos que se vaya esa alcaldesa y luego hablamos. Bueno, veamos si el león vuelve a rugir. Pero tienes toda la razón, o sea, ahí está el Movistar Sí. Arena. Mira, el Parque O'Higgins, no, pero el Parque de los Reyes, que el Parque de los Reyes está hacia Calicanto, hacia un sector que es más cercano a La Vega. El Parque de O'Higgins, el Parque O'Higgins donde está el Movistar Arena, yo digo, mira, se puede transformar perfectamente en una ciudad dedicada a la cultura y a la música. Tú hablas, por último, Arena al lado, te pones de acuerdo con los militares, porque los militares son parte de dueños de algunos sectores del Parque O'Higgins. Te pones de acuerdo con el tema deportivo que hay ahí, que está abandonado, que está privatizado, y que puedes decir, bueno, ¿cómo transformamos esto en una ciudad que mezcle? Porque tú puedes construir en la elipse, por lo menos del Parque O'Higgins, que lo ocupan para estacionamiento, que es espacio perdido. Bueno, ¿cómo transformamos el parque? En unos años más se va a ir Fantasilandia. ¿Cómo tú transformas el parque en un recinto para la cultura de fácil acceso para las personas? Deberían hacer ahí un anfiteatro al aire libre, o hacer un Foro Sol, lo que hablábamos hace un rato del Foro Sol. Y sobre todo, y créeme que esto es un problema, y esto es un gran desafío y que es un tema polémico, la reconversión de todo el sector céntrico, me refiero al casco histórico, Bellas Artes, y replantearnos si lo queremos transformar en una zona de turismo,
y que dejemos la tontera también con el tema de que tenemos edificios antiguos abandonados a la prostitución, a la venta de droga, a las mafias, y que tenemos que recuperar Es el Nueva York de de los los 70. 70. Tú tienes, mira, entre Bandera al Cerro Santa Lucía en el centro, tienes alrededor de unos 200 edificios, sobre todo por San Antonio, huérfanos, que están abandonados a la suerte del narcotráfico, la prostitución ilegal, y por último, mira, si tú crees en el mercado, ve algunas formas de países. A mí es una idea, no es un imperativo, pero por último ve algunas formas de poder legalizar algunos tipos de comercio, que tú puedas solucionar problemas graves, porque ahí el tema, si tú tienes prostitución, tienes narcotráfico, si tienes narcotráfico, tienes armas, si tienes armas, tienes delincuencia, y eso en un lugar que fue recuperado por el alcalde Rabinet, que hizo la pega, y que hoy necesita una recuperación para el resto de lo que viene. Porque si no, lo que va a pasar es que el centro se va a transformar en un lugar no solo de mala muerte, sino que le va a pasar lo de Valparaíso, que Valparaíso, las alcaldías, hay una carga de arrastre muy fuerte de responsabilidad de las alcaldías en el abandono de las ciudades. Y cuando tú abandonas la ciudad, ¿sabes lo que ocurre? Dejas de creer en el Estado y tienes, al igual que ocurre en las poblaciones, el narcotraficante se transforma en el presidente de esos lugares. Claro, sí, pues se transforma en la autoridad y en el que pone el orden, ojo, porque los narcotraficantes también tienen sus códigos jurídicos, no sé si jurídicos, pero tienen sus códigos de conducta. Tienen sus normas, tienen las normas. Su propia ley. Tienen su propia ley. Tienen sus propias leyes. Ponen orden de cierta manera, o sea, hay ahí una cosa que también, y también creo que lo tocamos en unos programas anteriores. Exactamente, la corrupción, cuando hablamos de corrupción. Sí, y también suplen las necesidades de la gente. Fíjate que sí. El narcotraficante, yo recordé la idea de este caballero, ¿cómo se llamaba? El famoso narcotraficante colombiano, ¿era? El Pablo Escobar. Pablo Escobar, que él a sus vecinos, a la comunidad donde él vivía, le ayudaba con sus necesidades materiales. Y le daba protección. Y protección, por eso digo, tienen sus propias leyes, tienen sus propios códigos, tienen su propio estado de derecho, entre comillas. Bueno, ahí tú te das cuenta y por eso que el narcotráfico es, mira, aquí voy a decir algo que yo no sé si la gente me va a entender bien, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Usted tiene micrófono para explicar, yo me voy a mutear para que explique. No, sí es cortito, pero para que no sé, porque tú sabes que la gente en general somos todos iguales. Alguien dice algo y tú lo agarraste así como a la pasada y dices, esta persona está hablando esto. Y en realidad no comprendiste bien qué quiso decir la persona. Voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible porque, ojo, no con esto que voy a decir, no estoy haciendo una apología al narcotráfico ni a los mercados ilegales. Pero lo que voy a decir es que los mercados ilegales, el narcotráfico, la venta de, qué sé yo, los secuestros, todo lo que sea ilegal, tiene una forma de moverse muy flexible, que si esto fuera realmente un mercado legal, imaginémonos, estamos hablando de que el Estado le quite regulaciones y trabas al comercio legal, se pudiese mover y se pudiese responder a las exigencias del mercado de forma mucho más rápida, que esa es la gran ventaja del comercio ilegal, que responde a las demandas del mercado de manera muy rápido, porque tú no tienes una ley, una burocracia que te diga, no, antes de empezar a vender droga, espérese como 7 meses porque tiene que llevar el papel para allá, tiene que hacer esto. Entonces, los mercados que son legales tienen unas tremendas trabas burocráticas. Lo que hablamos de los prestamistas. Sí, por eso te digo que habíamos tocado este tema antes, porque lo que tiene que aprender una administración, un gobierno, ya sea local, regional o nacional, es dar la facilidad al mercado legal, a las cuestiones que se venden, ¿cierto?, de forma legal, dar esas facilidades que tienen los mercados ilegales en el sentido de disminuir al máximo la burocracia. Exactamente. O sea, para que la gente pueda trabajar tranquila, tienes que hacer 2 cosas básicamente: disminuir lo más posible la burocracia, eliminar las trabas
y además también bajar los impuestos. Aunque sea contraintuitivo, porque la gente dice, no, mientras cobro más impuestos, más recaudación tributaria, y la experiencia histórica, económica, ha demostrado que es al revés. Si el país no produce riqueza en forma constante y continua, un aumento de la tasa impositiva lo único que genera es una contracción de la actividad económica y al final se recauda menos. Entonces, y eso ahuyenta a los inversionistas. Claro, acá la gente dice, pero ¿cómo en España o cómo en no sé qué país, Dinamarca, cobran tanto impuesto y igual siguen siendo ricos? Porque allá ya tienen una inercia productiva, son mucho más productivos, son mucho más ricos, y la gente toda trabaja y es mucho más productiva, como ya he dicho. Entonces tienen una inercia y una productividad que nos supera a nosotros como en 3 o 4 veces, ¿ya? Entonces imagínate ponerle una carga, es como, fíjate, un niño chico, que tú le dices, ¿sabes qué? Tú caminas de aquí a allá, pero te voy a poner una mochila como de 20 kilos. No, es lo mismo que le pasa a los países subdesarrollados. Entonces, digamos que Dinamarca no es un niño, es un hombre robusto, le ponen la misma mochila de 20 kilos, o quizás una de 25 kilos, pero el gallo lo más bien que se la puede llevar, ¿te fijáis? Entonces, aquí yo encuentro que hay que, no sé, nuestros gobernantes tienen que empezar a pensar un poco más en este orden espontáneo, en esto que se da en los negocios ilegales, que por falta de burocracia se multiplican y generan mucha riqueza, lamentablemente para mal, ¿no es cierto? Sí. Porque son mercados ilegales. Bueno, y quizás en otra oportunidad podríamos tocar el tema de los mercados ilegales y de cómo quizás legalizar un mercado hace que, uno, los adictos sean mucho menos adictos, y dos, que la economía, ¿cierto? Que estos mercados produzcan o provoquen menos, que el impacto social sea mucho menor al legalizarlo o al descriminalizarlo. Mira, yo te voy a decir algo que es un poco fuerte, que está relacionado con lo que dije anteriormente de cómo solucionaría el problema en Santiago Centro. Primero, tú tienes que legalizar el comercio sexual, porque lo tienes que regular. Segundo, tienes que legalizar la venta de marihuana, pagando impuestos, ambos, pagando por impuestos a los servicios 19% o bajando los impuestos a los servicios, que es un tema también ético y moral, pero aquí hay que pensar primero en el mercado, más allá de los cuestionamientos éticos y morales. La gente va a decir, bueno, claro que uno piensa en el puro mercado. Es que desafortunadamente tenéis que pensar en el puro mercado porque... Sí, es que hay un desconocimiento de lo que significa el mercado. Porque cuando tú dices, hay que pensar primero en el mercado, la gente dice, mira que soy materialista, ¿cómo vamos a pensar en el mercado? Claro, que la gente no entiende primero qué es el mercado, ¿te fijas? O sea, mira, es súper práctico y simple. Tú tienes problemas de narcotráfico en Chile hoy, legaliza, regúlalo. Ahí le sacáis el negocio. Tienes problemas con el tema del comercio sexual en Santiago Centro, legalízalo, regúlalo. Y que sé que al legalizarlo y al descriminalizarlo, lo que tú haces es que la droga, para empezar, sea el alcohol. El alcohol en Chile no se puede vender un alcohol de forma legal o con boleta, qué sé yo, en el comercio establecido mayor a, no sé, 40, 45 grados. No sé cuál es el límite del grado alcohólico que tú puedes vender. Sin embargo, si el alcohol estuviera criminalizado, digamos, y prohibido, lo más probable es que los jóvenes consigan alcohol de mucho mayor grado alcohólico, hecho en condiciones mucho más insalubres, mucho más adictivos, te puedes volver alcohólico mucho más rápido. ¿Ya? ¿Y por qué no te puedes morir? Bueno, obviamente te puedes intoxicar. Tú, por ejemplo, voy a dar 2 casos. Lo que ocurrió en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, que fue un autogol horrible en plena época de la crisis del 29, y lo que ocurrió en Argentina hace un par de años con una cocaína envenenada que me terminó matando como a 30 personas. No, y fíjate, y en las cárceles tú tienes consumo de alcohol que les quema el estómago literal y mueren los prisioneros por consumir alcohol malo. Sí, no, y fíjate ahora lo que está pasando en Estados Unidos con esta droga que el fentanilo. El fentanilo, que hay otras que no sé, creo que es la meta que le dicen blues, que bueno, se vende en las calles y de muy mala calidad,
Y fíjate que hay una especie de pandemia, por así decirlo, en los Con los jóvenes. opioides también. Sí. No, ¿y por qué? Porque precisamente les venden una droga de muy mala calidad, eh, hecha en condiciones en que tú no sabes lo que tiene realmente esa pastilla o lo que le estén vendiendo. Bueno, y al descriminalizar todo esto, lo que hace es que se vendan cuestiones de mejor calidad, que sean mucho menos adictivas, eh, que se puedan controlar mucho mejor. Le quitas también la criminalidad, todos los asesinatos y esto cuando se defienden como dice que los narcotraficantes defienden como sus sectores, y ahí se genera todo Claro. esto, la criminalidad, los asesinatos, los ajustes de cuenta, todo eso, te eliminas todo eso. Pues que Fíjate, entonces, precisamente ese es el tema y que yo tengo la percepción que a cierta clase política le conviene no legalizar, sobre todo ciertos sectores que se llaman progresistas, pero que necesitan tener los vínculos con el narcotráfico en el sentido que pueden sacarlo como excusa para decir yo voy a acabar con la delincuencia, yo voy a terminar con esto, pero lo único que ofrecen son soluciones malas. Por ejemplo, mm, sí. por ejemplo, Y también lo estamos viendo también con el tráfico de niños, también, que es un tema que está surgiendo en Estados Unidos a raíz de la película Sound of o Freedom. sea, que lo podemos mencionar la próxima semana porque está el estreno, Sí, sí, pero bueno, pareciera ser que gran parte de los políticos, de nivel mundial, pareciera ser que de alguna manera se benefician de estas cuestiones. Entonces, es que eso es lo que da no rabia, sé, porque aquí al nos final, estamos metiendo en un terreno bien, bien delicado, yo diría. por eso te digo que es un tema que hay que tomar con mucha pinza, porque eh, no es fácil hablar de estos temas que están al borde o que estos son ilegales de derecho, o sea, ilegales de facto, Ujú. porque tú ingresas en un área valórica. Es como, ¿qué es lo que ocurre si tú legalizas el aborto, por ejemplo, y lo Mm. descriminalizas? ¿Me entiendes? Entonces, son temas súper complejos porque, claro, legalizamos la prostitución, legalizamos la venta de droga, me refiero a venta de droga a la solución portuguesa, ¿ya? Mm. Y ahí, desafortunadamente, para sectores más conservadores probablemente decir, bueno, tú estás dando la puerta de entrada al aborto legal, tú estás dando la puerta de entrada a la eutanasia o al suicidio asistido, tú estás dando la puerta de entrada a otras cosas que son mucho más difíciles desde el punto de vista bioético, valórico, entre otras. Por eso Este no es es un tema llegar, para discutir no es llegar y decir, legalicemos. Claro, desde el punto de vista del mercado, si es legal, todo vale. Y y si se hacen buenas leyes con buenos políticos, bueno, se pueden generar buenas leyes para legalizar la droga, se pueden generar buenas leyes para legalizar la prostitución o mejorar los incentivos para el turismo, ver leyes de arriendo, qué es lo que ocurre con el centro, quizás necesita una ley especial para los centros de las ciudades, para incentivar el turismo, revisar las condiciones del edificio, entre otros aspectos. Viviana, vamos con las pildoritas de estos minutos finales del programa. Te quiero comentar que una noticia buena, por favor, una noticia buena que te voy a entregar ahora. Chile lidera el ranking del índice latinoamericano de inteligencia artificial. Esto gracias a redacción de Tequios que dice, eh, nuestro país es el número uno, supera casi todos los demás países latinoamericanos en los ámbitos de infraestructura, investigación y gobernanza, posicionando al país como referente latinoamericano en inteligencia artificial. ¿Ya? Los resultados de la ILIA, que es esta investigación, muestran que la realidad de la inteligencia artificial en América Latina es tan diversa como los paisajes que visten el continente. Países con niveles de productividad científica tan altos como la cordillera, pero con deficiencia en su transferencia tecnológica. Otros con disponibilidad y variedad de datos tan abundantes como especies de la Amazonía, pero con deficiencias tecnológicas para sacar partido de ellos. Así, los resultados indican que ningún país destaca transversalmente en todas las dimensiones consideradas, lo cual da espacio para el aprendizaje, ¿ya? En términos de la inteligencia artificial por país, Chile tiene un promedio de acceso a un 73% y el promedio de América Latina está en un 43-42%. O sea, Chile es el primer lugar de América Latina en el uso de inteligencia artificial por tres razones: acceso a la nube,
el acceso a los TICs en la etapa escolar y en la etapa de que hay muchos cursos y muchas carreras ligadas a la programación, y que Chile tiene una gran investigación en inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto, Viviana? Bueno, alguna noticia buena, algo bueno teníamos que tener. No, pero mira, el sector del conocimiento y de las aplicaciones y de este tema de la inteligencia artificial, que no es solamente inteligencia artificial, como tú bien dijiste, también tiene que ver con velocidad de descarga del internet y hartas cosas más. Es un nicho quizá poco explorado, pero que aquí Chile debería sacarle un poco más de provecho, teniendo en cuenta que tenemos esta ventaja estructural en términos de conexión, de conectividad, ¿cierto? De velocidad de descarga, en términos de lo bien que también los colegios y las instituciones educativas se han ajustado al cambio tecnológico. Yo recuerdo, ponte tú, el tema de la pandemia. Vi con harto asombro que los colegios rápidamente tenían a la mano la tecnología y la infraestructura para hacerlo. Bueno, colegios que administraban mejor su dinero, porque habían algunos colegios municipales que quedaron bien atrás, lamentablemente, y lamentablemente podemos ver la inequidad también en este sentido, en que los colegios que administran peor, que son los colegios municipales, que administran, no digamos que no tienen recursos, tienen bastante recursos. Hay un estudio que indica que el gasto por alumno en la educación pública es muy similar. Creo que alrededor de 300.000 pesos mensuales por alumno, ¿ya? No es poca plata, digamos, lo que el Estado destina por alumno en la educación pública. No es poca plata. Hay colegios particulares subvencionados que uno paga la mitad de eso, 150 lucas. El Estado destina cerca de 280.000 pesos, 300.000 pesos por alumno en la educación pública, pero lamentablemente esa cifra no se condice con la calidad de la educación que reciben, porque a pesar de que los cálculos per cápita dan eso, no es que llegue enteramente ese monto al alumno, sino que se va perdiendo entre medio, entre las oficinas, entre la burocracia. Ahí va quedando el dinero estancado, como pasa y de ahí viene toda la oficina de Chile. De ahí viene el concepto de la ley voucher, que es Claro. transferencia directa, ya que es una idea muy interesante que yo creo que en Chile, más allá del experimento, creo que los padres, y sobre todo por la crisis que tenemos en la educación hoy, creo que se va a dirigir, y esto es una solución que yo he pensado para lo que ocurre en los liceos emblemáticos de Santiago Centro. Creo que todo nos va a llevar hacia la privatización de las escuelas municipales y los coliseos. Más que nada porque el Estado tiene una carga, una mochila muy pesada en términos de infraestructura. Lo mismo ocurre con los CEFAM. O sea, tanto la salud municipal como la educación municipal deja mucho que desear, y esas transferencias directas sean... en San Bernardo tenemos un caso de corrupción terrible, a nivel nacional también se pierden los dineros de la Junaef también, que se fue acusada de corrupción. Entonces, sería mucho más fácil, por ejemplo, traspasar los recursos que se gastan tanto en Junaef como en la educación, como en salud, quizás directamente a las familias, generarles quizás un sueldo ético con esos recursos, y que yo creo que la gente es mucho más sabia en la administración de estos recursos. Sí, porque fíjate que volviendo al tema que tú tocas, ¿cierto? Y a la inteligencia artificial y a estas tecnologías de la información, yo vi que los colegios particulares y particulares subvencionados no se demoraron nada en adquirir y en incorporar la tecnología, y a decir Classroom, Google y todo lo que permitía que uno pudiese hacer una clase a través de Meet o a través de Zoom. Y los colegios pusieron ahí cámara y conexión y se podían hacer las clases híbridas, y ese ajuste fue bien rápido, fue bien ágil, pero como siempre el que paga el pato son la gente más pobre, en los colegios públicos estatales, donde la administración del dinero es pésima, habiendo dinero, porque acá... Es que ese es el tema, hay dinero, pero el dinero no llega, la ley del chorreo del Estado no funciona. Los políticos dicen que no hay dinero, que hace falta una reforma tributaria para esto, para lo otro, pero resulta que
que el dinero pasa que está muy mal administrado, y bueno, todo lo que ya hemos conversado. Sí. Y si el dinero hubiese estado bien administrado, con responsabilidad social, responsabilidad tributaria, ese chico de los colegios estatales pudiese haber tenido, porque no es tema de los profesores, tema de la cantidad de recursos que llega al colegio a través de las municipalidades o de los servicios, ¿cómo se llama ahora? Servicios locales de educación. Locales, ¿ya? Que dijeron que iba a ser diferente que las municipalidades, pero parece que es la misma cosa con un nombre distinto. Mira, te voy a dar un número que yo creo que te va a dejar, y termina la idea y te doy el número. No, la idea es que si hubiese equidad en la distribución de la renta, realmente llegara todo el dinero donde debe llegar, estos chicos que asisten a colegios estatales también hubiesen podido rápidamente poder tener acceso a estas tecnologías de la información, porque yo creo que los profesores estábamos todos dispuestos a adoptar estas tecnologías, y yo creo que allá, mira, yo conozco de cerca el caso de una profesora que tenía que mandarle las guías por WhatsApp a los papás para que los papás se las descargaran quizás como a los hijos, o le hicieran ahí mirando el celular, un niñito que está aprendiendo a leer, ponte tu primero básico. Y la guía, se lo mandaban a los apoderados por vía WhatsApp, que era la máxima tecnología, que además cada celular era pagado por el propio profesor. Hay que igual reconocer eso. Mira, y eso fue la realidad de los colegios públicos y de los niños que llegan que digamos que son servidos, entre comillas, por el Estado. Mira, voy a mencionar muy rapidito cómo yo lo veo, y un poco para ver si la sugerencia es funcional o no a lo que podemos tener en Chile. Yo creo que los recursos en salud y en educación están mal administrados, y que tenemos que ver la forma de que esos mismos recursos, que son billones de pesos, ¿cómo podemos hacer para que esos recursos les lleguen todos los meses a las personas y que ellos decidan dónde atender a sus niños, dónde que sus hijos estudien, dónde sus hijos se atienden a la salud, y que las mismas familias, porque el fracaso de las listas de espera ligado con este tema de la administración tiene que ver con que tienes que mejorar la administración del dato a través de inteligencia artificial, que lo puedes hacer, pero también la administración del recurso económico. Y nos guste o no, es mucho más fácil para una familia, y rápido, porque el tema es la rapidez del diagnóstico y cómo tú lo soluciones, lo mismo que en la educación, darle esos recursos directamente a sus cuentas RUT todos los meses como un sueldo, para que la familia lo pueda utilizar a gusto en salud, educación, previsión, entre otros aspectos. Porque es la libertad la que importa, que no es que dependan de un CEFAM para atenderse, no es que dependan de un liceo, de una escuela, sino que darle la mayor facilidad desde el Estado, más allá del asistencialismo, que tomen decisiones las personas. Porque las personas son mucho más inteligentes que el burócrata de turno que está ahí tomando desayuno mientras hay una fila de 50 personas afuera para esperar atenderse en un consultorio. O sea, ¿quién va a saber mejor la necesidad de su familia que el propio padre? Exactamente. O madre? Y ahí es donde la clase política es soberbia en pensar que ellos van a poder tomar mejores decisiones a nivel macro o a nivel colectivo, porque oye, una solución colectiva no significa que se va a adaptar a cada necesidad particular de cada familia. Entonces, al político, a la clase política, le falta entender, o no quiere porque no le conviene, ¿no es cierto?, porque pierde poder, entender que cada necesidad de cada familia es distinta. Tú no puedes tener un plan de educación macro porque cada familia quiere educar a su hijo, cada niño necesita una educación distinta. Tú tienes que tener una amplia gama, un abanico de diferentes proyectos educativos, lo que no te da el sistema público, ¿no es cierto? Y es por eso también que radica ahí el éxito del sistema privado, porque en el sistema privado surgen iniciativas que satisfacen necesidades. Ese es el tema. Porque como necesitan tener ganancia o al menos un sueldo y poder manejarse todos los días y digamos y poder funcionar, porque no tienen este saco desbordado del cierto del dinero fiscal, tú tienes que resolver una necesidad, satisfacer una necesidad, y están enfocados en satisfacer una necesidad, ya sea que es educativa, de salud o de lo que sea. ¿Ya? Entonces, y hoy,
el Estado parece que no está enfocado en satisfacer las Sí. necesidades particulares de la familia, sino que está enfocado en decir, nosotros aquí vamos a estandarizar la educación y yo creo que todas las familias chilenas necesitan Mm, aprender esta sí. cuestión. Mira, No te puede voy a decir algo que desde la clase emprendedora a la cual Capital Rock representa, el problema de la clase política hoy es que está enfocada en los problemas y no en las soluciones. Y conectándolo en toda esta conversación con inteligencia artificial, lo que hablamos del abandono del centro, el problema de hoy no es la democracia. El problema es que tú tienes autoridades débiles que no saben liderar el actual contexto nacional y global, y eso te lo quiero conectar con el tema final de discusión el día de hoy, que no entienden que la prioridad del ciudadano hoy no es tan solo que el Estado le genere problemas o que los mercados generen problemas. Las personas necesitan soluciones prácticas, sencillas y rápidas, porque vivimos en un mundo ágil. Entonces, las listas de espera son la mayor representación de que no está funcionando con agilidad, que no tiene un gobierno que funciona con el sprint, que es lo que pasó con la lluvia. Que nos dicen, mira, tenemos este problema el lunes, yo necesito el problema resuelto el viernes. ¿Cómo? No lo sé, pero lo tenemos que tener resuelto en un plazo. Y estamos retrocediendo. Ahora, para cerrar este tema, Viviana, y pasar a nuestro minutito final, nos quedan un par de minutos. Chile tiene la mejor infraestructura público-privada de inteligencia artificial, de Internet de América Latina, y que nos estamos perdiendo como país, porque van a llegar los argentinos, van a llegar los brasileños, van a llegar los mexicanos, que están al lado de Estados Unidos, y nos van a pasar por encima. Entonces, hoy urge que comprendamos que sin inteligencia artificial y sin el uso de dinámica ágil o de sprint, este país no va a poder alcanzar ese desarrollo que estábamos a 2 semanas de lograr el desarrollo, y ocurrió el intento del golpe de Estado del 18 de octubre. Vamos con lo final. Vamos con esta... no sé si reírme o llorar con esto. Yo me compadezco del peluca de Milei, que lo están metiendo en varios sacos feos. Y que los BRICS hoy admitieron a 6 nuevos miembros. Admitieron a 6 nuevos miembros, y que creo que está Colombia y Argentina en los países. Creo que tenemos aquí el grupo de los BRICS para que la gente sepa. Viviana, ¿qué son los BRICS? Porque se habla mucho de la Unión Europea, el acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, pero la PEC y todas esas cosas, pero ¿qué son los BRICS? BRICS es acrónimo, ¿se dice? Bueno, son las siglas. Un acrónimo. Bueno, pero igual, son las siglas de los países que componen este grupo que se quiere oponer geopolíticamente y de la hegemonía comercial y económica también a Estados Unidos y a Europa. Son la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Y ahora no sé cómo te sea tener que llamar, porque es un nombre más largo. Le vamos a inventar un nombre o hagamos un concurso. Póngale nombre al BRICS, porque ahora admitieron 6 nuevos países en este intento por luchar contra la hegemonía de Norteamérica, y admitieron a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y la Unión Emirato Árabe Unido. Emirato Árabe Unido. Entonces, bueno, son países petroleros, son países que ya habían intentado o estaban en conversaciones para comercializar no en dólares el petróleo, exacto, sino en yuanes o en rublos. Renminbi era la moneda de China también. Sino que yuan es la moneda de China, sí. pero se le dice yuan, pero es la renminbi porque es bien más difícil de decir. También se le dice yuan. Pero yo no me acuerdo si comercializarlo en rublos o yuan. Bueno, la cosa es que estos países se están uniendo, haciendo una especie de grupo, quizá también para hacerle contrapeso a la Unión Europea, por ahí puede ser. Oye, pero Estados Unidos. Pero es chistoso porque hablan del sur global,
y querían agregar países como Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. Bolivia. O sea, ya. Y dice, la expansión del BRICS es histórica, según el líder Xi Jinping, durante una rueda de prensa con el resto de los líderes, esto según Forbes, y que se declaró se plasmó la llamada declaración de Johannesburgo II. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio la bienvenida a los nuevos integrantes y enfatizó la relevancia de los BRICS. Se ve confirmada con el creciente interés mostrado por otros países de unirse al grupo. Y le dedicó un mensaje a su compadre y querido Alberto Fernández, Pepe Cortisona, mejor conocido por otras personas, presidente de Argentina y gran amigo de Brasil en el mundo del desarrollo. Así que ahí nuestro amigo Pepe Cortisona, que está bastante triste estos días por lo que le pasó en las primarias, transformando al kirchnerismo en la tercera fuerza política de Argentina. Me llama un poco la atención porque aquí Brasil sabemos que es un miembro poderoso también en América Latina, quizás la economía más grande, pero estas jugadas con los árabes, con los chinos, los rusos, como de hacer oposición a Estados Unidos o Europa, no sé, a mí siempre me dan como un poquitín de mala espina cuando empiezan con cosas raras, así que Yo creo que estos acuerdos son revocables y si ganara Javier Milei, yo creo que una de las primeras cosas que va a hacer es salirse de este acuerdo. Sí, totalmente. Porque ya ha dicho que quiere unirse ideológicamente también a Estados Unidos y a Israel, lo ha dicho así abiertamente. Israel evidentemente es un país muy cercano a Estados Unidos y muy contrario a Palestina y a todos los países que tienen que ver con el mundo palestino, pues son países que están siempre... Exacto, que es complejo, que es un tema difícil, mundos difíciles. Complejo. Yo creo que ahí esa es una olla que está a presión que lleva años, ¿eh? Pero bueno, en algún momento esa cuestión va a explotar y quizás estos grupos que se están reordenando, estos grupos económicos, vaya por ahí la cosa, no sé, el desenlace no sé cuál va a ser, pero es interesante que estos grupos se estén reordenando como para hacerle, dejar aislado a Estados Unidos y con su famoso dólar. Ellos quieren quitarle poder al dólar, que ya no sea la única moneda y que se acepte internacionalmente para el intercambio, sino que también, yo no estoy segura si era el rublo o el yuan, a la moneda que quieren potenciar, creo que era el yuan, sí. Sí. Pero también Putin había dicho que él quería ahora vender todo lo que gas y todo lo demás, quería venderlo en rublo. Vamos a ver, no sé cómo anda eso. ¿Cómo se llama el autor de Padre Rico, Padre Pobre? Tiene un nombre como japonés, no me acuerdo. Ya, bueno, no me acuerdo si fue Yosaki, algo así. Él dijo, mira, voy a buscar por mucho que los países quieran cambiarse el dólar o utilizar otras monedas de cambio para el intercambio comercial, esas monedas no valen nada, porque es solo deuda, y por algo Estados Unidos, China le compra toda la deuda a Estados Unidos, porque Robert Kiyosaki él ha dicho públicamente que el dinero que existe hoy no existe, que da lo mismo la moneda porque no tiene respaldo. El dólar, por ejemplo, no tiene respaldo en oro y plata, y ese es un problema grave. ¿Ya? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, yo no sé si en Chile funciona así, yo no sé cuál es el respaldo que tiene el peso en Chile, o el peso o lo que ocurre en otros países. No tiene un valor oro o lingotes de oro guardados en el Fort Knox, como lo llaman en Estados Unidos. No hay eso. Entonces el dólar en cualquier momento se puede caer, el peso chileno también en cualquier momento se puede caer. No sé cómo funciona en estos países árabes, o los rublos, o el yuan. Pero jugar con la moneda es jugar a la ruleta rusa, digámoslo. Que tú no sabes en qué momento. Lo mismo ocurre con el Bitcoin. Es que lo que no entienden lo que no entienden estas personas, como son soberbios, como todos los líderes mundiales, creen que ellos pueden diseñar una estrategia para decir, ya, ahora esta moneda va a ser la que la lleve. Resulta que estos procesos, lo que no se entiende mucho, la clase política no lo entiende están cegados por su afán de dominar, de dominio. Las monedas surgen naturalmente.
Una moneda es mundialmente poderosa y utilizada y demandada porque Estados Unidos no ideó un plan para que así fuera. Esta cuestión se empezó a dar de forma natural en la medida que la gente de Estados Unidos construyó un gran país. Antiguamente pasó con Francia, después pasó con Gran Bretaña. Es que la gente construía su país. Y en la medida en que ese país se fue haciendo más poderoso, pero por la construcción de sus ciudadanos, ¿te fijas? Porque un gobernante puede decir, bueno, yo voy a crear este plan, lo vamos a hacer así, así, pero eso no resulta, no funciona, porque los ciudadanos son los que construyen en este orden espontáneo, construyen una nación. Son los ciudadanos, no son los políticos. O sea, un buen político debiera ser capaz de rescatar esta identidad nacional, rescatar hacia dónde va la gente, a su gente y facilitarles la vida, facilitarles la posibilidad de intercambiar, facilitarles todo. Eso debieran hacer los gobiernos. Lamentablemente tenemos un problema que en economía se llama de agente principal, porque el afán de los líderes políticos siempre es el de dominar. Dominar. No es el de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Y en la medida en que tengamos políticos que quieran hacerle la vida más fácil a sus ciudadanos, vamos a tener mejores... la gente se va a poder organizar de manera más ágil y mejor, más rápida. Exactamente. Van a poder vivir mejor. Pero es que los políticos, en vez de solucionar la vida, lo que hacen es entrabar en su ánimo y en su soberbia por decir, lo que yo estoy diseñando para este país es lo que lo va a sacar de la pobreza, o lo que va a hacer que la gente... Y no, y le resulta todo lo contrario. Entonces, la pregunta que también siempre me hago es, ¿realmente les interesa el bienestar de la gente o solo se sirven ellos mismos y se sirven de las rentas de los ciudadanos para adquirir más y más poder? Y cuando se empiezan a juntar todos estos países, más poder todavía adquieren, ¿cierto? Como grupo económico. Y ahí como un camino sin retorno de alguna manera, porque los que pagan el pato al final son los ciudadanos que viven una especie de esclavitud, porque sus rentas están siendo capturadas para fines políticos finalmente, con la ilusión de que le están redistribuyendo la renta desde el rico al pobre. Esa es la ilusión y eso es lo que la gente está esperando, pero no es lo que la gente, no es lo que pasa, ¿te fijas? Es que lo que está ocurriendo a nivel global es que tú tienes una crisis muy profunda de las clases medias y las clases pobres, porque en general lo que está ocurriendo es que la casta, la clase política, pero la casta quiere imponer una agenda que es contra lo que las personas tienen como concepto. La familia, Dios, la patria, ¿ya? Y esos conceptos, cuando tú tienes una clase política que quiere imponer una agenda, entran en cuestionamiento. Entonces, una de las razones que yo siempre he creído que por qué la gente y los chilenos rechazamos la Constitución del año pasado, y que probablemente se va a rechazar esta nueva, es porque la gente ha dicho claramente que está cansada de la clase política actual, porque las soluciones que ofrecen son para el 1990, 1970, pero no para el 2023, porque estamos en un nuevo periodo histórico en el cual si tú no entiendes la inteligencia artificial y el uso de Internet como claves para el desarrollo de un proyecto político, tú puedes fracasar como país. Y tú te enfrentas a que económicamente las personas hoy tienen mucho más facilidades para la transacción económica que para la transacción de país en país, para moverse de un país a otro. Entonces, cuando viven en este mundo donde es más fácil hacer una transferencia que moverse en términos de la migración, donde es más fácil vender cosas por internet que mercado público, por ejemplo, que es todo regulado, todo licitado. Cuando tú a la gente la obligas a tener que hacer colas en los consultorios a las 7 de la mañana, mientras las personas están tomando desayuno ahí, porque atienden a las 8, o cuando tú tienes que ir a un centro educativo donde le dan un pan con mortadela a un cabro con una leche de desayuno, siendo que por concepto de alimentación son alrededor de 300.000 pesos por alumno, y que le dan un arroz con huevo de almuerzo, con una pera toda mala. Ahí es donde el Estado y el mercado, más que nada el Estado, está fallando. ¿Y por qué falla? Porque tú tienes una clase dirigente que no pone al centro de su prioridad al ciudadano. Lo mismo que